culturales, en fin, promueven la comprensión de una Europa diversa en torno a su historia y su cultura, más allá, por tanto, de meros intereses económicos. Doy ya la palabra a Eladio Fernández Galeano. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, expresar mi contento por estar otra vez aquí. Yo estuve hace ya un mes en una necrológica que se celebró. Y les debo confesar que no soy arqueólogo, soy biólogo. Y estoy sustituyendo a Ramón Montes, que es el gestor de una de nuestras itinerarios culturales europeos sobre el arte rupestre. Hoy tiene problemas de piedras, pero es de piedras en el riñón y entonces yo lo sustituyo. Mi única experiencia como arqueólogo es al nivel más bajo, junto con mi hermano, que sí que lo era, subiendo a 300 metros sobre el nivel del Henares a excavar unos yacimientos de la Edad del Hierro, creo recordar. Lo más penoso era sobre todo los 300 metros a pie para subiendo el Cerro del Viso, pero afortunadamente una segunda excavación era en el llano, era una preciosa casa de campo con unos mosaicos fantásticos. Bien, sin más paso entonces a hablar de los itinerarios culturales del Consejo Europa, un programa en el que he estado los últimos 8 años dentro de lo que eran mis funciones como jefe del Departamento de Cultura, Naturaleza, Patrimonio y Paisaje. Entonces, los itinerarios culturales europeos, bueno, antes me permitieron ustedes que les hable 2 minutos del Consejo Europa. El Consejo Europa no es la Unión Europea, el Consejo Europa es una organización que nació para ser la Unión Europea en el año 49, pero que luego fue bloqueada por algunos países, algunos que intentan ahora irse de Europa, de la gran Europa que hemos construido alrededor de la Unión Europea. El Consejo de Europa tiene 3 temas fundamentales, que son los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley. Estos tenemos todos los países de Europa, con la excepción de 2 estados que no eligen a sus líderes de manera democrática y por lo tanto no pueden entrar. Bueno, uno nunca lo ha solicitado, es Bielorrusia, que quiere entrar pero no es una democracia, y el otro es el Vaticano, que nunca ha pedido entrar, pero están de observadores. Entonces, esta organización, digamos, en un momento dado, pues en el año ya 49 entendimos que la cultura era algo fundamental para Europa. Entonces se hizo un primer tratado que era el Convenio Europeo, el Convenio Cultural Europeo. Este fue un tratado firmado por todos y hoy en día que vemos cómo Europa duda de sí misma y vemos cómo los populismos y los nacionalismos están volviendo a ganar espacio, como uno de los países se quiere ir de la Unión y han decidido irse a la Unión, el Reino Unido, y otros quieren poner nuevas reglas, nos damos cuenta hasta qué punto es importante para el proyecto europeo no solo hacer mercados, sino también construir europeos. Y estos europeos solo se construyen, esta creación de europeos se hace a través de los contactos de unos con otros, de conocernos mejor entre los europeos, a través de programas como Erasmus, en el cual la gente viaja a otros países y hace muchos europeos. De hecho, se hacen muchos europeos a partir del año 0, porque hay muchos matrimonios Erasmus, pero sobre todo se entiende Europa de otra manera. Entonces, ¿qué son estos los itinerarios culturales europeos? Estos itinerarios son, en el fondo, es una manera de poner en valor el patrimonio, en particular el patrimonio cultural, pero no solo cultural, también a veces el patrimonio paisajístico, el patrimonio de los saberes y la creación cultural, pero de forma que sirva para promover los valores europeos. Estos derechos humanos, la democracia y digamos, el conocimiento entre las distintas personas de Europa. Y entonces, bueno, si he puesto allí el Camino de Santiago es porque este fue el primer itinerario cultural europeo. Fue hace más de 30 años,
cuando un grupo de españoles, de hecho, José María Ballester, que era director de Cultura, bueno, era jefe de la división de Patrimonio Cultural, y teníamos otro español como secretario general, que era Marcelino Oreja, tuvieron esta idea de hacer estos itinerarios para poner en valor, digamos, las raíces comunes europeas y el Camino de Santiago, que fue una vía de europeización, una vía de comunicación, una vía de entrada de ideas en la península y de ideas de la península que fueron a otras partes, digamos, estos los queremos poner en valor. Entonces se hizo una resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa. El Comité de Ministros son el grupo de estados que dirige el Consejo de Europa, 47, 48 ahora mismo con el Reino Unido. Y entonces en esta resolución se explicaba bien que era un itinerario cultural europeo y se decía cuál era el procedimiento de su certificación, porque rutas ya había muchas. Tenemos aquí la Ruta del Quijote, hay, por supuesto, el Camino de Santiago. Hay mucha gente que ha organizado, digamos, la puesta en valor del patrimonio a través del turismo, digamos, a través de rutas. Pero lo nuestro tenía la originalidad de que pedíamos, por ejemplo, que hubiera por lo menos 3 países en las rutas. Es decir, para que no se hicieran rutas nacionalistas. La Ruta del Quijote puede ser muy buena, pero es difícil que salga de España, aunque bueno, en el Quijote habla, desde luego Cervantes estuvo en muchos más sitios que solamente en España o en lo que es hoy España, pero en el fondo se quieren fomentar a través de figuras, a través de redes, estos itinerarios. Por ejemplo, el Camino de Santiago fue uno de los más importantes, pasa por toda Europa y más de 40 países en los que pasa el Camino de Santiago. Se ha hecho otro, por ejemplo, desde Canterbury hasta Roma, la Vía Francisna, pero hay muchos otros que ahora les daré algunos ejemplos, ¿no? La idea es que estos caminos, a través del disfrute, se puedan lograr una serie de objetivos. Uno de los objetivos, por supuesto, es el desarrollo sostenible. Se lleva mucha gente a zonas rurales. Es decir, se poniendo en valor el patrimonio. El patrimonio no está todo concentrado en las ciudades, afortunadamente. Ustedes, que son arqueólogos, lo saben muy bien. Hoy puede ser una ciudad, mañana puede ser un objeto de estudio para ustedes. Es decir, que hay mucho patrimonio arqueológico, pero hay mucho patrimonio cultural disperso por toda. Por ejemplo, tenemos una red de ciudades o de sitios con interés termal. Entonces, bueno, pues alrededor de las termas ha habido siempre construcciones, ha habido cultura, ha habido visitantes y luego entonces digamos que nuestra idea es que el viajero que va a estos sitios pueda entender y pueda darse cuenta a través de estos itinerarios y ver cómo también en su país existen o cómo existen en muchos países, cuáles son un poco, que en el fondo los europeos no somos todos tan distintos los unos de los otros. Unido a esta, para evitar que se hagan itinerarios espurios o itinerarios muy ridículos, siempre pedimos que los itinerarios que vienen para ser certificados en el Consejo de Europa tengan una sólida base científica. Es decir, que hemos creado una red de universidades en la cual se define con gran precisión lo que es el concepto de un itinerario cultural y también se ve que, bueno, que el Camino de Santiago o cualquier otro camino no pasa por donde dice el alcalde que pasa, sino por donde pasa, ¿no? Aunque, bueno, también hay a veces algo de flexibilidad. Digamos, hay una serie de países que ahora son 33 de los 48 del Consejo de Europa, que además han firmado lo que se llama un acuerdo parcial, que es una especie de tratado en el cual se comprometen a pagar para mantener una secretaría y una serie de actividades. Nosotros nos encargamos en el Consejo de Europa de hacer lo que se llama la certificación de los itinerarios en cooperación con otra organización, que es el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, que está en Luxemburgo. El gobierno de Luxemburgo nos da un poco de dinero para que estemos allí y no en Estrasburgo, que es donde está la sede del Consejo de Europa, y bueno, entre los dos podemos financiar una serie de actividades alrededor de los caminos.
Lo que hacemos es, sobre todo, certificar estos itinerarios, es decir, son buenos, mandamos expertos independientes, no lo hacemos nosotros mismos. Y luego, cuando vemos que hay personas que se acercan a nosotros, es decir, estamos montando un itinerario cultural europeo, por ejemplo, sobre las celebraciones de Semana Santa, o sobre los cátaros, o sobre el patrimonio indiano. Estos 3 casos son 3 casos en que está España de manera particular intentando crear estos itinerarios. Entonces les aconsejamos qué hacer, qué no hacer, etc. Y bien, hay 32 estados y un estado observador, que es Ucrania. Aquí tiene el mapa. Bueno, están la mayor parte de los estados de Europa del Este, nos faltan algunos estados bálticos, pero bueno, el Reino Unido, que siempre es muy, en fin, que siempre va por su cuenta y demás. Bueno, y eso no es ninguna novedad. En fin, son insulares, finalmente. Bueno, los peninsulares también vamos por nuestra cuenta. Entonces nosotros, este acuerdo parcial, que llamamos EPA, estos son sus en inglés, lo que queremos es intentar completar la red con todos los países que podamos. Incluso al ser un acuerdo parcial, como se llama abierto, pueden llegar a entrar países que no son miembros del Consejo de Europa, como por ejemplo Túnez, que tiene mucho sentido, Túnez o el Líbano, para un itinerario que tenemos que es como el itinerario de los fenicios. Y los fenicios, bueno, son originarios de Tire, luego formaron su segunda ciudad, Cartago, luego vinieron aquí, en fin, es decir, el mar Mediterráneo no nos separa culturalmente de África, hay demasiados intercambios, en fin, que les voy a contar a ustedes, que son arqueólogos. Entonces, nosotros también, bueno, lo que queremos es también que se desarrollen nuevos itinerarios, que haya muchos visitantes, que esto sea algo vivo y no una cosa de burócratas o gente de los ministerios. Y debo decir que, bueno, en parte lo estamos consiguiendo. Hace 31 años se hizo el primer itinerario cultural europeo, Camino de Santiago. Entonces llegaban a Santiago 3.000 peregrinos. Peregrinos son los que han hecho los últimos 100 kilómetros andando o 200 en bicicleta. Y que les han sellado todo. O sea, hay muchísima más gente en todo el camino, ¿no? Pero, digamos, los que llegan a Santiago les consideras peregrinos oficialmente. Bueno, este año ya han pasado los 300.000. Es decir, que se ha multiplicado el número de visitantes por 100. Esto que contribuye mucho a la economía de zonas hoy en día bastante despobladas por donde pasa el camino, digamos, también contribuye a poner en valor ese patrimonio, a restaurarlo digamos, bueno, pues el camino como experiencia, ¿no? El camino como experiencia de muchos europeos. Intentamos siempre mejorar todo lo que sea, digamos, cómo certificamos los itinerarios, porque al principio era más amateur, ahora lo hacemos de manera muy estricta, ¿no? Y luego queremos que, bueno, que este bonito proyecto del Consejo de Europa siga vivo y sea más conocido. Así que les agradezco la oportunidad que nos dan de enseñarles el acuerdo. Naturalmente, esto no es un proyecto aislado del Consejo de Europa. Desde hace muchos años, desde el Convenio Cultural Europeo, hemos ido haciendo otros tratados. Se hizo el Tratado de Granada, que era hace unos 20 y tantos años, no recuerdo la fecha exactamente, que era para protección del patrimonio arquitectural. Hicimos el tratado revisado de Malta, es para protección del patrimonio arqueológico. Es decir, que esto es una cosa importante, es decir, el patrimonio arqueológico tiene que ser respetado en los planes de creación o de ciudades o de desarrollo en general. Este es un tratado que muchos países lo han firmado y, en fin, lo intentan seguir. Así que ustedes deben recordarles sus obligaciones. Y sobre todo con otros productos más modernos, como es, por ejemplo, el Tratado de Faro, que es el patrimonio, la utilización del patrimonio y la puesta en valor del patrimonio como un elemento de cohesión social y de valorización de este patrimonio. Es decir, nos hemos acostumbrado en los últimos años a que sea el Ministerio el que se ocupa, ahora las comunidades autónomas. No, el patrimonio es de todos.
El patrimonio puede servir para revitalizar un barrio, un elemento particular del patrimonio, incluso una fiesta, ¿no? Puede servir digamos, a crear sociedad. Y esto es lo que vende, o digamos, el convenio Faro, que me han informado que por fin lo ha ratificado España, lo cual es en septiembre. Yo me pasé 2 años viniendo aquí hablando con los con gente del Congreso de los Diputados y del director general anterior para que lo hicieran. Estoy contento de que esto haya salido hacia adelante. Pero también el Consejo de Europa, el año pasado, sacamos una estrategia europea para el patrimonio cultural para el siglo XXI, en fin. Muchos deben decir que estos itinerarios culturales no es un invento que hay en Luxemburgo, tiene que ver con la acción fundamental del Consejo de Europa de puesta en valor del patrimonio natural. Este instituto que está en Luxemburgo, en Du Grund, ahí en la parte de abajo de Luxemburgo, que Luxemburgo vive como a 2 alturas, esto es una antigua abadía, y ahí es donde tenemos nuestra sede. Como les decía, nos encargamos fundamentalmente de ver que los itinerarios que nos presentan tienen las buenas características, y luego, bueno, pues hacemos una serie de actividades todos los años, de formación, reunimos a todas las rutas, hacemos una serie de cosas que no quiero ser demasiado prolijo. Celebramos este mismo año nuestro 20 aniversario. Aquí tienen algunos de los itinerarios, algunos marinos, y aquí tienen de los 33, los 21 que hay en España. Como ven, algunos de ellos se organizan a través de caminos de verdad, como por ejemplo los Caminos de Santiago, o como puede ser, por ejemplo, la Vía de Sant Olaf, la Vía Regia o la Vía, digamos, o la Vía Francígena. Pero muchos otros son, sobre todo, redes por ejemplo, de sitios megalíticos, de sitios donde hay arte rupestre de un cierto valor. Otros, como ven ustedes, tenemos sobre los caminos de la viña, donde no solo están los paisajes, está toda la cultura alrededor de la viña, está el vino y está digamos, la economía. Es decir, son casos típicos de que se tocan, y también aspectos sociales de creación de empleo, bueno, el vino o el olivo como vertebradores a veces de una manera de ver el mundo, de una manera de organizar el territorio, de una manera también de disfrutar de él. A veces se hacen sobre figuras históricas. Itinerario de Napoleón. Bueno, Napoleón se movió mucho, Carlos V también se movió mucho. Entonces, Carlos V pues, tiene sus rutas por donde pasó, por donde define, pero incluso hemos llegado a tener ciudades fundadas durante su reinado en América. Es decir, que Panamá ha llegado a ser parte de la ruta de Carlos V. Insisto, no se intenta fomentar el nacionalismo de Napoleón, porque a la vez que está Austerlitz, está también sus derrotas, está también Waterloo. Ahora Waterloo se conoce por otros exilios, pero bueno. También las 2 últimas que hemos incluido son la vía Carlomagno, es una vía muy... y se me ha dicho que ustedes, que algunos tenían la idea de crear uno sobre los orígenes de Europa, que sería interesante. Bueno, si quieren crear una ruta, pues yo, en fin, aquí está nuestro sitio web con algunas de las fotos, ven, todo es puesta en valor del patrimonio arqueológico, pero son también de costumbres, de paisajes, de construcciones y también de creación. Queremos que esto vaya acompañado. Es decir, que las rutas, les pedimos, por ejemplo, que el tema que tienen tenga valores europeos, no puede ser, o por ejemplo, que tenga el patrimonio cultural, histórico, paisajístico en el centro, y les pedimos también que tengan una solidez jurídica, que haya que sea una organización internacional con varios, y que hagan cosas
digamos, de tipo coordinadas, ¿no? Que no sea una red de amigos, cada uno hace las suyas, sino que hagan cosas como tal, hagan cosas como Vía Francígena o como Destinación Napoleón o como Vía Carlos V, que tengan una coherencia entre lo que se hace en los distintos países. ¿Por qué es interés certificar estos itinerarios? Bueno, se da un poco una dimensión europea. Es decir, y esto siempre atrae a otra gente de otros sitios. Luego, bueno, es importante porque a través de la certificación una vía que es certificada entra en contacto con las otras y de esa manera puede saber cómo mejor montar su proyecto o qué cosas nuevas hacer. Y luego, bueno, también hay una puesta en común de recursos a través de los sitios web, etcétera, de eventos, es un sitio, es un crisol donde se van juntando experiencias, es un sitio donde nos juntamos este señor es Carlomagno, el que he puesto aquí, que yo creo que está bastante en los orígenes de Europa también. Bien, si a ustedes o alguno de ustedes está pensando en hacer una red, mi consejo es muy sencillo. Un itinerario, primero la hacen y luego viene a que las certifiquemos. Porque hay mucha gente que viene con ideas estupendas. Yo me gustaría hacer una red, no sé qué, pero sobre el territorio no hay nada. Al final todo esto tiene que ir al territorio. Tiene que haber cosas que se estén haciendo en Galicia, en Noruega, en Italia. Que no sea todo una cosa de mentiras, sino que haya unas actividades culturales y de fomento del patrimonio cultural y del patrimonio arqueológico que sean reales, ¿no? Y luego tiene que tener una solidez científica, no se puede hacer, no se puede hacer estas cosas sobre proyectos que no tengan solidez, que no haya detrás universitarios, es decir, no son sobre, en fin, esto no es un concurso de televisión. Y luego, una vez que digamos, estas redes que están formando saben cómo funcionan, vienen a nuestros eventos, se enteran de cómo va esto, entonces hay que presentar una candidatura bien sólida para que uno no se eche atrás, porque no hay nada que descorazona más que haya estado trabajando 2 años y luego te digan, oiga, pero si aquí dice que tienen que tener 3 países y hemos dado cuenta que en uno no pasa nada y no es un señor, en fin, es decir, hay que ser un poco serio, pero en el Consejo de Europa pues intentamos ser serios. En fin, ese es nuestro propósito. Yo creo que con esto voy a concluir, ya he dejado 4 minutos, yo soy muy atento como buen español al tiempo, y les agradezco su muy amable atención. Tenemos unos pocos minutos y podríamos aprovechar perfectamente. Es la ocasión de hacer una pregunta a alguien que está de primera mano, que conoce perfectamente los mecanismos, el qué se puede, qué no se puede. ¿Tenemos una pregunta? Sí. En relación a los itinerarios, no sé si se escucha bien, ya creados y ya diseñados, ¿existe la posibilidad de ampliar esos itinerarios o son itinerarios completamente cerrados que no cabe ningún tipo de continuidad geográfica, por así decirlo, incluso histórica? Por supuesto que hay posibilidad de ampliarlos. Hay una cosa que he olvidado decirles, quizá, es que no es una cosa que hagamos desde Estrasburgo hacia abajo. Los itinerarios se hacen de manera espontánea entre gente, digamos, interesada en Carlomagno o en el arte rupestre, se hacen desde abajo y son ellos los que se organizan y vienen a presentarlos. Es decir, nosotros siempre les invitamos a estos itinerarios a que se amplíen. Cuando uno mira en el sitio de vez en cuando dice, bueno, ¿y por qué en este itinerario en concreto no está Italia o no está Grecia? Si también tienen, por ejemplo, arte rupestre, o esto lo estoy hablando de memoria, o tienen zonas termales, bueno, pues quizá la gente que ha montado este itinerario no tenía contactos o no han querido, no sé, pero sí, por supuesto, es claro que se pueden ampliar. Es más, es deseable que se estén en cuantos más países mejor. De hecho, ahora queremos ampliarlos hacia Iberoamérica. Tenemos un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos, que es una organización para la cultura y la educación, para lanzar itinerarios hacia América. A mí me gustaría mucho, como biólogo que soy, hacer un itinerario von Humboldt, Alexander von Humboldt,
todos los sitios que visitó, ¿no? O el itinerario Darwin, pero muchos otros. Han levantado por ahí la mano y luego ahí vamos a dejarlo en estas dos preguntas. Vale, buenas tardes, muchísimas gracias. Solo quería preguntar, ¿conocen o están en contacto con esto de las rutas, los caminos reales? Hay una, bueno, tenemos una que es la Vía Regia, pero creo que no se refiere a esta. Hay una que se está montando en Canarias sobre caminos tradicionales y caminos de ganado con cañadas. No sé si querían también poner unos caminos reales, no lo sé. Esta se está montando y no pude acudir a su última reunión, pero bueno, si se les ocurre a ustedes, estupendo, móntenla y vengan a vernos. Así de fácil. La última pregunta. Recuerden que luego vamos a tener otra vez el turno de debate, con lo cual si se ha quedado algo en el tintero van a tener ocasión de preguntar. Un segundito, que le pasan el micro, para que lo digamos todos. ¿No sería interesante añadir en cada uno de los itinerarios en los que quisieran la posibilidad de que, dado el itinerario con sus puntos, el usuario pudiera construir su propio viaje en ese itinerario automáticamente? Necesitaría un soporte técnico que nosotros, la Asociación de Amigos del Arte Medieval, tenemos instalada desde hace ya bastantes años y que permite que el usuario, dada una serie de monumentos de un itinerario, o de puntos de lo que sea, construya su propio viaje automáticamente y le salga el nuevo itinerario con su agenda de viaje y todo eso. En vez de fijar itinerarios que no se pueden modificar ni se pueden variar dentro de la propia página del itinerario. Bueno, claro. Es decir, bueno, el Camino de Santiago es complicado inventárselo. Quiero decir, el Camino de Santiago está donde está. Uno dice, pues me voy a emprender yo mi propio Camino de Santiago. Pero, mire, tenemos, por ejemplo, la ruta a los cementerios, la ruta del Cluny, la ruta de sitios cluniacenses, muchos, o de cisterciense. Claro que se puede uno montar su propia ruta. Algunos de estos itinerarios ya tienen hasta un apps en que pueden ir incluso viendo exactamente lo que hay. Pero eso lo hacen los verdaderos artífices de ese proyecto. No somos los que desde Estrasburgo o desde Luxemburgo estamos viendo, son los propios itinerarios que naturalmente están ahora utilizando todo tipo de herramientas de creación de las cosas de las que habla usted y otras muchas. Y nosotros solo vemos esto con buenos ojos, pero no somos al revés. Cuando alguno de estos diarios viene y los otros dicen, pues podría yo montar lo mismo para las pinturas rupestres. Y bueno, por eso tenemos nosotros, somos facilitadores de este intercambio de experiencias, pero no mandamos en las rutas.